Entonces, para mí, en ese momento fue súper importante porque yo pude darle el diagnóstico y últimamente se ha visto mucho el aumento en la incidencia de enfermedades tiroideas. Hay muchos pacientes que se les hace ultrasonido de mama, el cual se correlaciona con la mastografía. Y de pronto el médico de mastografía te dice, ¿sabes qué? Yo veo aquí un nódulo que tú no me reportaste. Bienvenidos a LAPI Podcast, un espacio otorgado por LAPI Laboratorio Médico, donde resolvemos todas esas dudas que surgen al hacernos exámenes de laboratorio, con la finalidad de mejorar la calidad de vida para mover el futuro. Yo soy la médica Susi Marcel y los acompañaré durante esta sesión de aprendizaje. Me encuentro muy honrada, pues en esta sesión nos acompañará la doctora Almadelia Rangel Vargas, quien es médico general por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. También se encarga de hacer ultrasonidos tanto convencionales como mamarios y está avalada por la Asociación Mexicana de Ultrasonido en México, dentro de la Ciudad de México. A su vez, ha desempeñado diferentes roles en diversos lugares hospitalarios dentro de la Ciudad de México, Guadalajara y Michoacán. Acompáñenos durante esta sesión de aprendizaje sobre todas esas dudas que surgen cuando nos mandan una receta de ultrasonido y no sabemos qué hacer. Acompáñenos. Doctora, le agradezco mucho el compartir este espacio con nosotros el día de hoy y con nuestros LAPI escuchas que van a estar conociendo mucho sobre ultrasonidos gracias a usted. Hola, Siu, buenas tardes, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto volver a verte y volver a encontrarnos aquí. Gracias por tu invitación. La verdad es que el tema de ultrasonido es un tema muy bueno que es muy interesante compartirlo con la audiencia. Justo para nuestra audiencia, nuestros LAPI escuchas que pues no conocen como todos estos tecnicismos médicos, o sea, como que cosas muy específicas que de pronto mandamos en la receta y ya no supieron qué. Entonces, ¿cómo explicaríamos para cualquier persona qué es un ultrasonido? Bueno, pues un ultrasonido es un método de imagen el cual nos va a ayudar a ver la parte interna de nuestro cuerpo. Este emite ondas sonoras. Estas ondas están se utiliza un gel para que estas ondas se conduzcan, estas ondas chocan y proyectan una imagen, que es la imagen de los órganos internos, o hay otro tipo de estudios como por ejemplo los que son de partes blandas o de pared abdominal, los cuales proyectan el músculo. Estamos viendo los músculos, las partes de la pared abdominal, por ejemplo, y hace que nosotros veamos en tiempo real las imágenes de nuestro cuerpo. Excelente. Y hablando un poquito más de los tipos de ultrasonidos o de sus diferencias tal vez para que nuestros escuchas entiendan un poquito de en qué se pueden enfrentar en una receta, ¿no? Que de pronto es como, pues no sé qué me pidieron, pero creo que es un ultrasonido. ¿Qué tipos de ultrasonidos hay como para orientarnos un poquito en ese sentido? Mira, pues existen varios tipos de ultrasonido. Uno es el ultrasonido convencional, que ve, por ejemplo, el abdomen, por ejemplo, vemos el útero y los ovarios, por ejemplo, vemos la próstata en los hombres. Existe también el ultrasonido de mama, que como su nombre lo dice, lo utilizamos para diagnosticar cáncer de mama o para diagnosticar alguna lesión mamaria. Y existe el ultrasonido musculoesquelético, que nos ayuda para ver alguna lesión en los músculos, alguna lesión, por ejemplo, en el hombro, en la muñeca, en el codo. Y existe también el ultrasonido Doppler. Este nos ayuda para ver cómo va pasando la sangre a través de las venas y las arterias y hace que nosotros como médicos podamos diagnosticar alguna trombosis o una insuficiencia venosa. Ok, sí, de pronto cuando hablamos de trombosis o insuficiencia venosa puede sonar como apabullante para todos los LAPI escuchas, pero un poquito dándoles contexto de qué estamos hablando, ¿qué esperan cuando les dicen trombosis, insuficiencia venosa? Ok, va así. Por ejemplo, en los pacientes que tienen varices, utilizamos el ultrasonido Doppler para saber si en alguna de estas venitas se formó algún coagulito que no está causando obstrucción o que sí está causando obstrucción y nosotros poder diferenciar esto. Entonces, le solicitamos el ultrasonido Doppler, se realiza un rastreo en lo que son los vasos sanguíneos, ya sea de las extremidades superiores, inferiores o de las carótidas que están en el cuello, y ahí nosotros podemos ver si hay algún trombito o algún coagulito que esté
causando algún tipo de obstrucción o que no la cause. Y la insuficiencia venosa nos referimos cuando, por ejemplo, los pacientes tienen varices y ya no es suficiente el flujo sanguíneo. Ahí nosotros, por medio del ultrasonido, buscamos si hay alguna de las venas o arterias que no tenga el flujo suficiente para poder dar algún tratamiento médico. Creo que con esto nos queda muy claro cuál es la importancia del ultrasonido. Sin embargo, para algunos de los que escuchas que tal vez todavía se resisten o dicen, oye, pero pues si me puedo hacer una radiografía que tal vez me salga en un mejor precio. ¿Cuál es la importancia de cuando te mandan un ultrasonido? O sea, para el médico, ¿cuál es la importancia de recibir ese estudio? Ok, por ejemplo, las radiografías lo que tienen aquí es que nos van a ayudar a ver como huesos. El ultrasonido no ve huesos. Además el ultrasonido no utiliza radiación. Esa es la diferencia entre las radiografías y el ultrasonido. El ultrasonido no utiliza radiación, las radiografías sí lo utilizan y nos pueden ayudar a diagnosticar fracturas, por ejemplo. El ultrasonido nos ayuda a ver, en el caso, por ejemplo, de una vesícula enferma, en el ultrasonido podemos ver si hay piedritas, si tenemos hígado graso, si tenemos alguna apendicitis o si hay alguna lesión en alguno de los órganos internos. Y en la radiografía no lo vamos a ver. La radiografía nos va a orientar hacia otras cosas. Y sí hay algunos pacientes que dicen, ay, es que el ultrasonido es más tedioso, es más tardado, hay que hacer cita, hay que hacer diferentes cosas, pero nos ayuda a ver en tiempo real lo que está pasando en nuestros órganos. Y además no utiliza radiación, es un método en el cual podemos tener un diagnóstico en ese momento, ya que el médico que lo realiza tiene la capacidad para dar un diagnóstico de lo que está encontrando. Y cuando hablamos de esta radiación que no se sufre durante el ultrasonido, ¿cómo podremos explicar la importancia de que un estudio no implique radiación? Pues que el paciente no va a estar sometido a este tipo de cambios que puede haber con la radiación, aunque son muy pequeñitos, porque pues estamos expuestos siempre a radiación. El ultrasonido tiene como esta ventaja que es muy práctico y además no es invasivo. O sea, al momento de nosotros de hacer un ultrasonido, solamente es colocar gel en la parte que vamos a rastrear y es como más, ¿cómo lo podré decir? Como más noble para poder hacer un diagnóstico. Y la radiación, pues no es que sea algo malo, porque a veces la gente dice, ay, me voy a radiar, es algo malo. No es algo malo, sino simplemente es algo que está un poquito más expuesto el paciente a diversos cambios y el ultrasonido nos da una imagen y nos da un diagnóstico en ese momento. ¿Y tiene algún riesgo que usted pudiera considerar como experto en ultrasonografía que podríamos como considerar como pacientes de, pues igual tendría cuidado en esta parte o no? No, en realidad el ultrasonido no tiene ningún riesgo. Incluso te puedes hacer un ultrasonido todos los días y no pasa nada, porque las ondas que emite, como son ondas sonoras, no causan ninguna alteración en tu cuerpo, incluso se les puede hacer a las embarazadas sin ningún problema. No causa nada, ni alteraciones, ni cambios, ni nada. Y en su experiencia, ¿cuándo ha sido, por ejemplo, alguna situación en la que un ultrasonido ha determinado un diagnóstico o un tratamiento que he dicho, wow, o sea, realmente estoy haciendo una diferencia con este estudio? Por ejemplo, me pasó en algún momento de mi práctica que estaba realizando el ultrasonido y encontré que la paciente tenía un embarazo ectópico que no estaba roto. Para que la audiencia nos entienda, un embarazo ectópico es algo que está fuera del útero. En este caso, la imagen estaba en una de las trompas, pero estaba muy chiquito todavía. O sea, todavía era probable que la paciente se fuera en ese momento al hospital. Entonces, para mí, en ese momento fue súper importante porque yo pude darle el diagnóstico y decirle, ¿sabes qué? Ahorita mismo te vas al hospital, que te operen, que te vea el médico, que te vea el ginecólogo y después me das una llamada para saber qué pasó. Y sí, o sea, de verdad fue súper importante porque la paciente llega al hospital, la hospitalizan, la operan y me habla al día siguiente, me dice, estoy súper bien, el doctor me dijo que fue como súper oportuno lo que pasó, ¿no? Entonces sí marcó mucho porque ese embarazo ectópico se rompe, la paciente hubiera empezado a sangrar muchísimo y hubiera sido de muchísimo riesgo para ella. Justamente hablando un poquito de los embarazos ectópicos, que agradezco que ya la medicina sea un poquito más llevadera para todos y que varios entiendan este tipo de términos,
pero lo cierto es que cuando una mujer tiene un embarazo ectópico es de mucho riesgo, justo como lo que mencionaba, por el sangrado, y el tratamiento oportuno es lo mejor que se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, lo que más considero que probablemente nuestros escuchas hayan escuchado es el ultrasonido tiroideo. ¿Nos podría dar un poquito de contexto sobre la importancia de este ultrasonido? El ultrasonido tiroideo, fíjate que últimamente se ha visto mucho el aumento en la incidencia de enfermedades tiroideas. El ultrasonido tiroideo nos ayuda, por ejemplo, a saber si una enfermedad tiroidea está dada por algo que sea autoinmune, que sea algo adquirido o que haya algún nódulo. Los nódulos tiroideos tienen mucha importancia debido a que nosotros, por medio del ultrasonido, vamos a ver la diferencia entre un nódulo benigno y un nódulo sospechoso. Cuando nosotros vemos un nódulo que tiene características de benignidad, lo que vamos a hacer pues es darle un seguimiento. Y cuando vemos un nódulo sospechoso, por medio del ultrasonido podemos hacer esta gran diferencia y decirle al médico clínico, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer una biopsia para ver qué está pasando con este nódulo y si nos está causando algo maligno. Y también nos ayuda muchísimo a saber si las enfermedades autoinmunes han avanzado o no han avanzado con el paciente, o si el tratamiento nos está dando un buen resultado. Justamente en esa parte, ¿ha visto algún cambio de los inicios en los que usted estudió para realizar este estudio a ahora? ¿Hay algún cambio, por ejemplo, en alguna técnica o en los mismos equipos que considere benigna la evolución del ultrasonido? Pues en realidad sí, mucho, porque cuando yo empecé a estudiar ultrasonido, que fue ya hace 10 años, los equipos todavía no tenían tan buena resolución para poder diagnosticar los nódulos. Actualmente existen equipos muy buenos, los cuales cuando al momento que tú rastreas puedes ver los bordes de los nódulos muy bien. Incluso cuando tú nosotros tenemos muchas aplicaciones al utilizar el ultrasonido. Por ejemplo, está la aplicación Doppler, que decía que es como vemos cómo corre la sangre en los vasos. Entonces, haz de cuenta que cuando en la actualidad tú ves un nódulo, ves súper bien sus bordes, puedes ver si tiene algo adentro, puedes ver si corre una arteria por arriba, incluso puedes utilizar alguna aplicación que es como utilizar la pantalla más grande. Ves toda la tiroides. Hay otra aplicación que es donde tú haces como si fuera una foto panorámica, o sea, haces un rastreo como panorámico de toda la zona y tomas una foto en la cual, bueno, es una imagen en realidad, tomas una imagen en la cual ves toda la zona, ves, por ejemplo, toda la tiroides y ves si tiene algún nódulo o no. Y también, por ejemplo, cuando empiezas a rastrear el cuello, los ganglios, antes no los veías como tan definidos y ahora con los equipos nuevos los ves súper definidos y ves las glándulas de mucho mejor forma. Justamente algo que quiero tocar al respecto de estas imágenes tan importantes que se pueden obtener mediante la ultrasonografía. Hablábamos un poquito de que de pronto para las pacientes puede llegar a ser incómodo obtener una segunda opinión o el volver a buscar algo en alguna región, porque tal vez como sí depende muchísimo de la persona que esté tomando el estudio, sí, claro, para determinar algún diagnóstico o un posible padecimiento. ¿Afecten algo que volvamos a buscar en el ultrasonido para reiteradamente tal vez con otro médico o el mismo médico diga, ¿sabes qué? Lo voy a volver a hacer porque no estoy seguro? ¿Hay alguna implicación mala para el paciente, más allá de la incomodidad, obviamente, porque pues el gel ahí está, sí, está frío, húmedo, ¿no? Pero fuera de eso, ¿implica algo más para el cuerpo? ¿Me puede hacer daño? ¿Como embarazada le estoy haciendo algún daño a mi bebé o no? No pasa nada. Incluso, por ejemplo, hay muchas pacientes que se les hace ultrasonido de mama, el cual se correlaciona con la mastografía. Y de pronto el médico de mastografía te dice, ¿sabes qué? Yo veo aquí un nódulo que tú no me reportaste. Vuelve a hacer el rastreo, rastrea esta zona y a ver si encuentras algo o lo que encuentres me lo avisas, ¿no?
Para la paciente, yo creo que, o para los pacientes, implica más la incomodidad o la duda de pensar, ¿me hicieron bien el estudio o no? Pero en realidad no, en realidad es un complemento que se realiza y al paciente no le causa ningún problema. Como te decía, es la emisión de ondas sonoras y estas ondas para el cuerpo no tienen nada de malo. Te puedes hacer un ultrasonido diario, cada semana, cada 8 días, no pasa nada. Las ondas que tiene son muy nobles y no causan ningún daño al paciente ni al bebé en el caso de las embarazadas. ¿Y requiere de alguna habilidad extra con la que debemos de nacer como médicos para poder hacer este estudio y decir, ¿sabe qué? Soy muy buena, este es el diagnóstico, o considera que pues, los estudios requeridos y demás son suficientes para esta interpretación? Pues mira, en realidad para la interpretación como tal, sí es bueno que tengas como esa habilidad de ser un buen redactor, porque tienes que describir las imágenes, o sea, tú tienes que ver las imágenes que tomaste y describirlas para decirle al médico clínico, mira, yo encontré esta cosa, la describo de esta forma para que tú me entiendas que estoy encontrando algo que puede ser maligno, puede ser benigno o me puede orientar hacia un diagnóstico, ¿no? Y para tomar las imágenes, en realidad sí es mucho la práctica que tienes que hacer. O sea, a veces que te enfrentas a pacientes, por ejemplo, con obesidad, que es un poquito complicado tomarles las imágenes. O pacientes, por ejemplo, cuando hacemos el ultrasonido de mama, que son mamas muy grandes. O pacientes que el bebé cuando lo estás intentando mover, se mueve y no lo puedes tomar la imagen que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que sí, conforme va pasando el tiempo, vas adquiriendo esa habilidad de saber mover tu mano, de saber buscar, de saber ver, y sí tienes que acostumbrar mucho a tu ojo. Tu ojo se tiene que acostumbrar a ver imágenes que son lo normal para que te puedas encontrar lo anormal. Obviamente, esto con toda la teoría que nosotros tenemos que estudiar, saber la anatomía, saber qué vamos a encontrar, las medidas, qué es lo normal que vamos a encontrar para poder nosotros decir, ¿sabes qué? Aquí encontré algo que nunca lo había visto, pero ahora lo vi y ya me acuerdo que yo en algún momento vi que el absceso del hígado era de esta forma, ¿no? Entonces, creo yo más se trata de práctica, de habilidad y pues de saber describir una imagen. Me gusta mucho tocar este punto porque de pronto decimos, cualquier médico puede tomar un ultrasonido y no es así. Ya uno cuando está en la consulta y recibe el resultado sabe que viene, bueno, en el caso del laboratorio médico, viene de un médico que tuvo esta disciplina de estudiar esta parte del ultrasonido para poder entonces interpretar. Y justo le iba a preguntar alguno de los retos que ha tenido durante pues, estos años de práctica que tiene, que definitivamente ya mencionó algunos, pero no sé si hay alguno más que haya causado un impacto en usted, que haya dicho, ok, aprendí mucho, estuvo difícil, pero lo logramos. Fíjate que una vez haciendo un ultrasonido de una paciente que tenía algunos datos de hepatopatía, que es una enfermedad en el hígado, la paciente me dice, no, pues es que yo estoy enferma del hígado, mi médico me sigue, me dice que tengo tal cosa. Pero al momento de yo empezar a hacer el ultrasonido, de pronto te empiezas a encontrar muchas imágenes. O sea, dices, Dios mío, ¿qué estoy viendo, no? Eran mis primeras prácticas. Dije, Dios mío, ¿qué estoy viendo aquí? Entonces empiezas a tomar tus imágenes, te vuelves a ir a leer, empiezas a ver que encontraste esto, que encontraste aquello, y ya de pronto te das cuenta que la paciente, la enfermedad que tenía en el hígado no era lo que ella pensaba, sino era otra cosa distinta. O que me tocó también una vez un chico, un joven que había ido a un ultrasonido porque iba a empezar con una dieta, y cuando yo empiezo a hacer el estudio le encuentro algo en el abdomen que no era algo normal, ¿no? Entonces yo le sugiero, ¿sabes qué? Hazte una tomografía. Después de que se hace la tomografía, que es un complemento también para el ultrasonido, encontramos que el paciente tenía un tumor en el intestino, ¿no? Entonces, para mí, esos fueron como unas experiencias muy enriquecedoras, porque al final del día te das cuenta que el ultrasonido te ayudó, sí, a llevar a un diagnóstico mucho mejor para el paciente, y que el paciente, gracias a que le hiciste ese diagnóstico, ahora está ya con un tratamiento. Bueno, doctora, considero que también es importante para nuestros lapiescuchas conocer un poquito de las reglas que tienen los médicos ultrasonografistas ya cuando están realizando el estudio. De pronto, siento una presión que les hacen a ustedes por decir el diagnóstico, o sea, dime qué tengo en ese momento que estás viendo, yo vi algo raro, aunque no entienda qué veo, pero algo raro, o se nos escapó una cara de,
¿no? Y entonces, y es como, no, pues dime, ¿no? ¿Qué tengo? Y es como, pues, no, porque en realidad, aunque tengamos una presunción diagnóstica, o sea, creamos que es el médico que está tratando a ese paciente y que le envió a hacer el ultrasonido, es quien tiene que darle el diagnóstico certero, ¿no? De acuerdo a lo que conoce del paciente. Entonces, un poquito de qué se siente y un poquito de las reglas de los médicos que hacen los ultrasonidos. Pues mira, una regla muy importante es que nosotros como médicos de ultrasonido jamás mencionemos el tratamiento que le van a dar al paciente, porque el tratamiento lo va a dar el médico clínico y yo solamente soy un auxiliar de diagnóstico. Entonces, podemos llegar a mencionar ciertas cosas, no sé, por ejemplo, ¿qué cree? Que le encontré un nódulo aquí en su mama. Este nódulo a mí me parece que es algo sospechoso o que es algo sugestivo y yo le voy a comentar a su médico que lo ideal sería que se hiciera una biopsia. Pero jamás decirle a la paciente, le van a quitar su mama porque tiene cáncer de mama. No, jamás. Porque si hay ocasiones que estás haciendo el estudio y de pronto haces una cara como de encontré algo o te acomodas de alguna forma, la paciente ya veo que te acomodaste de alguna forma y te dice, me encontraste algo, ¿verdad? Entonces también no le vas a decir, sí, usted tiene cáncer de mama. No, al contrario, tienes que de cierta forma explicarle un poquito a la paciente lo que estás viendo para que ella entienda, porque algunas personas lo que hacen es sacar la interpretación, leerla, entonces dice la doctora jamás me dijo esto, la doctora jamás me dijo que mi bebé tenía tal cosa. Entonces sí puedes llegar a explicar un poquito, pero solamente la parte en la que el paciente, entienda que tú eres un auxiliar de diagnóstico, que tú solamente le estás ayudando al médico clínico a hacer todo un conjunto para que él en el momento en el que lleve el ultrasonido le diga, ok, ¿sabes qué? Sí tienes tal cosa, conjuntando el dolor abdominal con lo que te encontraron, te voy a operar mañana, ¿no? Pero entonces sí llegamos nosotros nada más a explicar lo que estamos viendo, lo que nosotros estamos pensando, porque sí, el ultrasonido tiene esa pequeñita desventaja que es operador dependiente. Entonces depende mucho de la persona que lo está realizando. Entonces, nada más explicar, ¿sabes qué? Yo te encontré tal cosa, yo lo vi en esta imagen y yo se lo voy a mandar a tu médico para que tu médico dé el tratamiento adecuado. Esa es como la regla de oro. Muy importante lo que nos menciona porque sí he visto como de pronto que salen ya un poco estresaditos así de todas las emociones que se tienen que guardar, ¿no? Y de todo lo que no pueden decir porque definitivamente es algo que el médico que trata a cada uno de los pacientes debe de determinar. Sí, claro. Y un poquito hablando de justo ahora que se acerca octubre, el mes rosa y todo eso, ¿qué impacto tiene o tal vez en qué edad o en qué mamas sería adecuado esta parte de hacerse un ultrasonido? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Por ejemplo, las pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama en algún familiar, sobre todo mamá, abuela, hermana, es muy importante que se realicen el ultrasonido. La literatura nos dice que si a la mamá le dio cáncer de mama a los 50, la paciente a los 40 se tendría que estar haciendo ya estudios. Se recomienda que las pacientes que son menores de 40 años se realicen solamente ultrasonido. Las pacientes que ya son mayores de 40 se pueden realizar ultrasonido y mastografía juntos. Ahora, existe un tipo de tejido mamario, el cual nosotros le llamamos que tiene una alta densidad. Este solamente se puede ver cuando hacemos una mastografía. A esas pacientes se les recomienda complementar con un ultrasonido para poder identificar ciertas lesiones, porque la mastografía no nos las va a decir. Entonces yo le recomendaría a todas las mujeres, la verdad es que el cáncer de mama no es un cáncer que se prevenga, es un cáncer que se diagnostica a tiempo. Entonces si tiene antecedentes, sin duda se tiene que hacer un ultrasonido. Si se palpó una bolita, sin duda lo tiene que hacer también, porque a veces las bolitas las palpamos y decimos, es mi grasita, y no, tal vez sí es otra cosa. Entonces lo mejor es que todas se hagan un ultrasonido a la edad que puede ser de 20, incluso más jóvenes, cuando ya lleguen a palpar algo o si tienen antecedentes. Y un poquito para no dejar de lado a los hombres que también padecen un poquito de los ultrasonidos, en ellos de pronto la próstata es
complicada, Sí. es un tabú revisarla Sí. y es complicado revisarla cuando ya aceptan. Entonces, ¿cuáles serían un poquito de sus consejos para algunos lapiescuchas que son hombres y la importancia de revisarse también en su caso? Por ejemplo, a los hombres, a partir de los 40 años, yo sí les recomendaría que se realizaran un ultrasonido solamente para revisión. Puede ser cada año, cada 2 años. El ultrasonido que es, por ejemplo, por vía abdominal, ahí no hay mayor problema. El único problema es llenar la vejiga. Y ahí podemos darnos cuenta de muchas cosas. Hay algunas ocasiones en que el paciente dice, jamás me había dado cuenta que me quedaba con más orina de la que yo podía orinar, ¿no? O jamás me había dado cuenta que mi próstata tenía una calcificación, o yo no sabía que podía llenar mi vejiga con tan poquita agua. Entonces, yo creo que a partir de los 40 años es muy importante que los hombres empiecen a revisar su próstata, no un ultrasonido que sea por vía rectal, tal vez no algo que a todos los hombres le huyen, pero sí un ultrasonido que sea por vía abdominal nos ayuda bastante a diagnosticar algún tipo de problemas. Pues me parece muy importante todos estos datos que nos ha compartido y me gustaría que si hay algún otro que quiera compartir a nuestros lapiescuchas o que quiere un mensaje con el que quiere que se queden, pues nos apoye para que pues la cultura de lapio al final de cuentas es la prevención, ¿no? La calidad de vida para mejorar el futuro. Entonces, si hay algún consejo o dato importante que nos quiera compartir, se lo agradecería mucho. Pues en realidad es que estemos acostumbrados o acoplados a ser preventivos. La verdad es que afortunadamente ya actualmente contamos con muchísimos estudios, contamos con check-ups, los cuales podemos hacernos cada año. Cada año podemos ir y hacernos nuestros estudios, no hay que huirles. Por ejemplo, un ultrasonido es súper noble, es muy noble, lo único que te va a incomodar es el gel, que a lo mejor tienes que hacer una cita y que tal vez la doctora se tardó con uno porque estaba muy difícil y que te vas a pasar un poquito tarde, pero sí vas a pasar y vas a hacerte el estudio y vas a saber qué está pasando adentro de tu cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos esta cultura de la prevención, si nuestros pacientes que nos están escuchando tienen esta cultura de la prevención, de verdad es que vamos a evitar muchísimas enfermedades. Entonces, que no le tengan miedo al ultrasonido, de verdad es el estudio más noble. A mí me encanta hacer ultrasonidos, yo disfruto muchísimo hacerlos. Entonces, creo yo que mientras nosotros tengamos esta prevención de nuestro cuerpo, de lo que está pasando adentro de nosotros, pues es lo mejor que podemos hacer. Incluso las mujeres ahorita, como lo mencionabas, viene el mes rosa, entonces no esperemos a que sea el mes rosa, hagámonos los estudios ya. A veces nos da pena, pero creo que si empiezas a hacer como este match con tu médico y que tu médico te vaya orientando acerca de lo que está viendo en el estudio, creo yo que está súper bien y podemos prevenir muchísimas cosas. Pues le agradezco muchísimo todo este conocimiento que nos comparte. Definitivamente espero que nuestros lapiescuchas se queden con toda esta información y si no, pueden repetir el video las veces que gusten porque de pronto son muchos datos que procesar. Pero pues le agradezco mucho que haya compartido este espacio con nosotros. No, al contrario. Y pues a nuestros lapiescuchas los invito a seguirnos en redes sociales. Vamos a tener algunas promociones, sobre todo en la parte de call center, para que llamen y se informen. Y también vamos a tener un código QR al final con promociones especiales para ustedes. Ya saben que compartimos siempre información de prevención, tanto en este podcast, que se encuentra tanto en Spotify como en algunas otras audiencias, también en YouTube. Y que cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes también en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, hasta en LinkedIn. Y que pues muchísimas gracias, doctora. No, gracias. Y hasta luego. Gracias.